de la Economía, aquí en Barricada TV, en el cuarto piso de INPA, la primera fábrica recuperada del país, ya 12 años bajo gestión de sus trabajadores. Hoy me encuentro solo, el compañero Eduardo Lucita, conductor de este programa, no se encuentra con nosotros, ya que se encuentra en el interior del país, dando charlas y tratando los temas relativos a los problemas de la economía argentina, que es lo que atañe también a este programa. En los últimos tiempos hemos tenido una novedad importante que ha sido el eje de la discusión política y económica de las últimas semanas en nuestro país, que es el actual convenio que el Poder Ejecutivo celebró con la empresa estadounidense Chevron. Hoy trataremos este tema con Marcelo Yaquet, secretario político de la Corriente Política 17 de agosto, con el cual avanzaremos en la discusión en torno a si era posible construir otro tipo de proyecto de soberanía energética, como se había anunciado en la expropiación de la empresa Repsol. Expropiación que nosotros hace un poco más de un año saludamos como un hecho positivo en este mismo programa y lo hicimos también en las calles, creyendo que era un paso inicial, y seguimos creyendo que era un paso inicial como para poder reconstruir nuestra soberanía energética, recuperando la empresa YPF, empezando a reconstruir una matriz energética propia para un desarrollo nacional de nuestro país y favorable a los sectores populares. En ese sentido, también en este programa y en el mismo momento de la nacionalización, anunciamos que ese camino estaba en disputa, que no era un camino que estaba asegurado por la misma nacionalización. No solo porque siempre los gobiernos pueden tomar medidas equivocadas, sino porque la misma forma en la cual se había hecho la nacionalización, en la cual la presidenta anunció que iba a ser una sociedad que cotizaba en el mercado, no iba a ser una sociedad en el Estado, y no era un proyecto de estatización, había aclarado, de nacionalización. Quizás suena ambiguo, pero es un tema interesante, sino que más iba a estar más cerca de la idea de una empresa que juega en el mercado que de una empresa que responde a los intereses del Estado Nacional. Con ese mismo escenario nosotros habíamos planteado que, bueno, el camino que se podía tomar estaba en discusión, estaba en dudas y teníamos que ver cuál iba a ser y nosotros deberíamos actuar como para que se pudiera avanzar en la construcción de una nueva YPF suficientemente nacional como para que sirviera a los intereses del crecimiento del país y no de determinadas corporaciones, como lo venía haciendo desde la privatización. Bueno, el último anuncio, que fue el del convenio con Chevron, nos genera muchas más dudas que certezas, o nos genera ciertas certezas de que el camino elegido no es el correcto. Lo que vamos a charlar hoy, en los siguientes bloques, es por qué se llegó a esta situación, cuál es el camino que nosotros creemos que se puede generar, qué es el que se debe trabajar, y si el único, como anuncia el gobierno, dicen este es el único camino posible. ¿Es el único camino posible? ¿O realmente la Argentina está en condiciones de seguir un camino que no nos vuelva a insertar en las matrices de las grandes empresas, en las matrices en las cuales el mercado y las grandes empresas transnacionales vienen a saquear nuestros recursos? Bueno, a partir del siguiente bloque charlaremos esto, así que, señor director, vamos a un corte. Seguimos en el segundo bloque de Miserias de Economía con la discusión del acuerdo Chevron-YPF y la discusión de la crisis energética que vive el país. Como sabemos, los últimos 10 años, hasta la nacionalización de Repsol, los recursos energéticos petróleo y gas fueron manejados por empresas privadas. Durante ese tiempo, Argentina fue un país central, un país importante dentro de lo relativo de su producción, exportador de petróleo, algo que nunca había sido hasta ese momento. Y en ese periodo de tiempo, Repsol, que era una pequeña compañía europea, se transformó en una gran empresa internacional que empezó a jugar en el mercado. Lo hizo, eso es así, a través de la capitalización que tuvo esta empresa con los recursos de la empresa estatal que compró y que ya tenía sus áreas de explotación y de hidrocarburos conseguidas.
A partir de esos 10 años, en un momento crítico, Argentina empezó a importar petróleo y llegó a tener, hace ya 2 o 3 años, una cantidad de varios miles de millones, cerca de 10.000 millones de dólares de importación de recursos hidrocarburíferos para poder generar la energía necesaria y abastecer el mercado interno, principalmente de gas. Eso sucedió porque este gran monopolio privado, como hacen en general los monopolios, se dedicó a extraer petróleo, venderlo en el mercado interno y en el mercado externo, pero no a invertir en la exploración, cosa que en general es lo que había hecho YPF a lo largo de sus años de existencia. Justamente estamos acá con Marcelo como para charlar este tema y charlar cuáles son las razones y cuáles son las posibles alternativas a esta política que ahora se nos presenta casi como ineludible, se nos presenta desde el Ejecutivo casi como ineludible. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo ves vos que la decisión del Poder Ejecutivo de cerrar este convenio con Chevron y de emprender este camino? Porque en realidad dicen es el primero de una serie de convenios. Sí, en realidad primero como para poder, digamos, aclarar, nosotros tenemos más preguntas que respuestas, digamos, a la situación. Nos parece que el contrato entre YPF Sociedad Anónima y Chevron implica la discusión general, digamos, no ponerse en ese contrato, sino la discusión en función de la energía de un país, digamos. Y la complicación que tiene, hablar de petróleo implica hablar en el mapa mundial de contradicciones, intereses poderosos, económicos, políticos, lo que implica estar en el marco de un mundo con un grado alto de contradicciones y con una crisis del capitalismo importante, digamos. En el marco de eso hay que discutir la cuestión energética, digamos, de cada uno de los países, en este caso, bueno, en la Argentina. Por lo tanto, hay así muchas más preguntas, digamos, que respuesta concreta. A primera vista, digamos, el acuerdo entre Chevron e YPF, a nuestra mirada, digamos, es algo equivocado, digamos, es algo que creemos que se podía avanzar por otro lugar y se podía discutir de otra manera, digamos, la situación concreta. Me parece que lo que pone el gobierno sí, de alguna manera, y me parece que ahí hay una cuestión importante que tiene más que ver con la cuestión más política, por ahí más que con la cuestión concreta, porque en realidad también hay que tener muchos fundamentos políticos y técnicos como para poder avanzar y una información de la situación energética en el país, de cómo se viene, digamos, cuáles son las proyecciones y las posibilidades reales de la búsqueda, digamos, de hidrocarburos y de cómo uno puede abrir un abanico, digamos, en la cuestión de la matriz energética y no solamente quedarse con hidrocarburos, ya sea renovables o no renovables. Lo concreto es que el gobierno pone el contrato, digamos, fundamenta, digamos, de por qué es necesario hacer ese contrato y deja políticamente a todo el sector liberal, ya sea liberal peronista, liberal de izquierda, radical, socialista, los deja fuera de foco, digamos. De alguna manera, todo ese sector lo que termina planteando, digamos, hará 2 o 3 meses planteaban de que el gobierno nacional estaba aislado porque no tenía inversión extranjera, digamos. Cuando el gobierno encuentra inversión extranjera, estos sectores liberales se ponen la camiseta de la patria, por decirlo de alguna manera. Vos fijate, justamente la oposición que más prensa tiene, ¿no? La que vos mencionaste, ha salido con 2 críticas fundamentales. Hoy estaba leyendo un artículo que publicó gente del PRO y las críticas que hacía Gil Lavedra, ¿no? Centralmente se basaban en dos cuestiones. Una, la forma autoritaria de que es un decreto y no pasó por el Parlamento, ¿no? Una cuestión que se enmarca en esa crítica que nosotros no compartimos sobre la forma, falta de formas republicanas del gobierno, falta de respeto a las instituciones de la democracia burguesa. Y el otro punto, que además son las que están en esta campaña instalada, ¿no? Parece que lo único que se discutiera serían esos temas. Y segundo, una crítica más de fondo, que es por qué se privilegia solo a Chevron o solo a las posibles empresas que inviertan más de 1.000 millones en el área energética y no a todas las empresas que puedan recibir las exenciones que va a recibir Chevron. O sea, es una crítica en la cual
justamente es la apuesta a la que estamos discutiendo acá, ¿no? Acá, cuando nosotros vemos el convenio, ¿qué decimos? Primero, es un convenio que no conocemos todavía, ¿no? Más allá que conocemos el marco regulatorio y ahora lo que se está discutiendo con la provincia. No conocemos el convenio concreto, pero evidentemente se plantea una cantidad de exenciones para lo que es un porcentaje de la exportación, se plantea una protección jurídica a la empresa frente a posibles demandas, permitiéndole a la empresa recurrir a tribunales internacionales por cualquier posible demanda nacional que sufra o cualquier conflicto que tenga con el Estado o algún sector del país. Y tercero, no está claro, o más bien está claro para el otro lado, que la empresa va a producir su petróleo a precios internacionales y que cuando Argentina necesite petróleo, porque de la parte que le corresponde a Chevron, se lo va a tener que comprar a precios internacionales. Por lo tanto, uno de los argumentos que planteaba la gente del PRO era que, que Chevron era exenta de retenciones y por qué no se exentaba de retenciones al conjunto de la economía. O sea que estamos hablando de una crítica absolutamente neoliberal, ¿no? Pues esa es la matriz de pensamiento liberal de la oposición, lo cual de alguna manera, si uno lo toma de ese lugar, termina, digamos, fortaleciendo los fundamentos del gobierno nacional. Porque para colmo de tener, digamos, una posición, digamos, de concepción absolutamente liberal, también la militancia, el espacio político que tendría que estar debatiendo y discutiendo un eje estratégico, en realidad siempre nos termina agarrando sobre el caminar, digamos, ¿no? Es decir, salimos a discutir fuertemente la cuestión de la soberanía energética una vez que el gobierno produce el hecho. No es que a partir, por ejemplo, digamos, de la expropiación del 51% de YPF Repsol cuando lo lleva adelante el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, pudo construirse un espacio que ponga, digamos, el eje energético sobre una cuestión estratégica y empieza a impulsar, por ejemplo, que YPF no solamente tenga el 51% de las acciones, sino que vaya por el 100%. Como que de alguna manera los espacios de la militancia honesta, que verdaderamente tienen puesta la camiseta de la defensa de los intereses nacionales y los intereses populares, y que parten de otra matriz, no de esa matriz liberal, quedamos siempre, digamos, a destiempo, digamos. Nos parece que lo que amerita la situación es poder tener mayor conocimiento, mayor profundización en la cuestión de qué implica la soberanía energética en el país y poder construir un espacio político que no cometa los errores que comete el espacio de matriz liberal, digamos, de oposición de matriz liberal, sino poder discutir realmente cómo se puede avanzar hacia una soberanía energética. Vos fijate, estamos hablando de la matriz energética. Nosotros estuvimos discutiendo, estamos trabajando en la construcción de un espacio que tome estas banderas que vos decís y que las tomen de más largo plazo. Y justamente lo que estábamos viendo era tres ejes, ¿no?, que yo había visto acá. Uno, que Argentina ha entrado hace ya bastante tiempo, ¿no?, pero en una matriz desorganizada de consumo irracional de combustible, ¿no? O sea, hay un exceso en lo que, por ejemplo, se utiliza mucho más el transporte sobre el ferrocarril, el transporte carretero por el barco, se produce digamos, el motor de la industria propiamente dicha, es la industria automotriz, estando casi colapsado el sistema, digamos, las ciudades en Argentina ya no pueden producir más hoy, se sigue, y el motor de nuestra industria sigue siendo la industria automotriz, que además nos produce una pérdida de unos cuantos miles de millones al año en la balanza comercial con Brasil, ¿no? O sea que por cada auto que se vende nosotros nos descapitalizamos un poco. Eso no implica que existan fábricas en Argentina, es mejor que no estuvieran y que el auto se importara completo, ¿no? Pero hay una cierta irracionalidad en ese sentido. El otro punto de lo que estábamos viendo era el tema de la matriz energética propiamente dicha. Vos fíjate, recién hablabas de algunos datos sobre de cuál es el proyecto estratégico, ¿no? Nosotros pensábamos, por ejemplo, evidentemente la construcción de una matriz energética no es algo que se resuelve en un año ni en 5 años, sino son proyectos de 5, 10, 20 o 30 años, ¿no? Porque cada apostar a un tipo de energía, apostar a
que disminuya la dependencia del petróleo por otro tipo de energías, otro tipo de generación, es algo que requiere una apuesta estratégica de varias décadas, ¿no? Pero vos fíjate, Brasil, para poner dos ejemplos de dos países relativamente equivalentes a la Argentina, Brasil y España. Y si no les gusta podemos poner Perú, pero elijamos Brasil y España para estar un poco más parejos con el... Brasil ha corregido, ha mejorado su matriz energética en los últimos 10 años, pensando que son países que han... España no, pero Brasil ha crecido, se encuentra en la misma sintonía que Argentina. Quizá Argentina ha tenido un desarrollo, una activación industrial mayor de la de Brasil. Brasil ha crecido más en lo que es ha sido más, se ha reprimarizado en su crecimiento, pero sigue siendo un país que tiene muchas veces, 3 veces la capacidad industrial de Argentina, ¿no? En Brasil, el petróleo abarca el 39%, el 10% el gas. El biodiesel el 18%, la energía hidráulica el 14%, el carbón, la energía nuclear el 5%, el 1%, ¿no? Estamos hablando que el 49% de la energía que se consume en Brasil es de petróleo y de gas, ¿no? Eso ha mejorado y se apuesta a que eso termine siendo en el 2025, en un programa hacia el 2025, termine siendo las energías renovables, incluyendo la hidroeléctrica, etcétera, lleguen a cubrir el 70% de la producción energética nacional. En España, el 22% de la energía es de generación eólica, el 21% nuclear y el 25% hidráulica. El carbón el 4%, el solar el 4%, y el resto se produce con petróleo y gas. O sea, una matriz energética que se ha venido construyendo también en los últimos, y pensemos que España está en crisis ahora, pero desde los 80, desde la desaparición del franquismo, y que España creció, tuvo un periodo de crecimiento industrial importante. En Argentina tenemos el 51% de nuestra matriz energética del gas, el 32% del petróleo, lo que habla del 83%. Solo el 12% hidroeléctrica, el 2% nuclear, el 2% carbón. Y esa matriz energética se ha deteriorado, no es que teníamos el 90 y bajó el 80. Ha ido en los últimos 20 años, pero los últimos 10 años también, ha ido aumentando su dependencia del gas y el petróleo. Eso es muy interesante, ¿por qué? Discutiendo con algunos compañeros que charlan con gente allegada a Divido, ellos insisten mucho desde esa área del Poder Ejecutivo que no, que la Argentina se ha venido apostando a la construcción de otras energías. Ahora bien, la apuesta a la construcción de otras energías desde hace muchos años es real, es cierto. Argentina tiene una matriz energética diversificada. Ahora bien, tiene el 80 y pico % de una y después diversificada muchas otras. O sea, tiene suficiente capacidad de energía nuclear como para generar energía nuclear por sí misma, energía eólica por sí misma, hacer represas hidroeléctricas por sí misma. Sin embargo, en el marco de un crecimiento, de una activación de lo que es la industria en Argentina, el porcentaje de ensanchamiento de lo que es la energía y de lo que es el gas y el petróleo ha ido aumentando. Eso, como decíamos en un principio, me parece que tiene que ver con la carencia como de que el gobierno responde tácticamente y carece de un proyecto estratégico en bastantes áreas, o espera que sea el mercado, sea la burguesía, el capital privado, el que oriente la construcción de nuestra economía. Y recién ahora, en los últimos tiempos, ha empezado a tomar cartas en el asunto en algunas cosas, pero sin tener la audacia necesaria como para poder jugar con más fuerza en algunas áreas, ¿no? Sí, en realidad hay lo que digamos, tiene que ver más con una caracterización del gobierno, digamos. Sí. Lo que no tiene este gobierno es un planteo que dibuja un planteo hacia adelante. Digamos, no hay un gobierno que te dice hacia dónde va, digamos, sino que en realidad va actuando tácticamente, digamos, a partir de la situación en la que se encuentra, digamos. Muchas veces por cuestiones internas o externas, el gobierno reacciona, digamos, ¿no? De alguna manera, si se quiere, la estatización de la FJP tuvo que ver con eso, una crisis en el marco internacional, entonces el gobierno necesita tener mayor recaudación, entonces avanza con una medida progresiva, digamos. Parece que el gobierno funciona de esa manera, esa es la característica de funcionamiento del gobierno nacional.
También es verdad que bueno, ahí habría que ver con cada uno de los países parte de cómo se fue desarrollando su historia y qué porcentaje de ahí es nacional y qué porcentaje es extranjerizado en cada uno de los países como para poder tener una claridad mayor, digamos, de los datos. También es real que la burguesía existente en Brasil no existe en la Argentina. Esa alianza de clase entre Brasil y los trabajadores no está, digamos, en la Argentina, y me parece que eso también tiene que ver en función de el proyecto de país industrialista, digamos, que ahí sí Brasil, digamos, tiene mayor, digamos, fortaleza, digamos, que el nuestro, y que también otra discusión es cómo distribuye esa riqueza a cada uno de los países, que también tendría que haber una comparación entre los tres países en ese sentido. Sí creemos de que no es real que el gobierno no te plantee un proyecto energético hacia adelante, digamos, que su contestación tiene que ver con esto, digamos, cuando uno le plantea en algún lugar, te dice, no, acá la matriz energética está diversificada porque estamos haciendo, estamos apostando a la energía nuclear, más allá del porcentaje, pero te plantea esa situación. Lo que no plantea es un proceso hacia adelante, es decir, cómo hacer para, en todo caso, subir una energía que también está en la discusión si es complementaria al petróleo y al gas, las energías que se llaman alternativas, si son alternativas o son complementarias, digamos, que también esa es una discusión más técnica, digamos, que en realidad uno no tiene los fundamentos y los argumentos, pero eso es lo que se discute. En realidad puede la energía eólica suplantar, digamos, al petróleo y al gas en general, en función de cómo hoy vivimos, digamos, en el mundo. Es la pregunta que hay que contestar. Por lo tanto, aparentemente pareciera que, porque uno ahí va a depender del viento, digamos, pareciera que es una cuestión de complementarias, digamos. ¿Qué porcentaje tendría que tener? Es verdad, cuando mayor porcentaje tiene esa energía complementaria, mayor beneficio en un proyecto de mayor soberanía, digamos, de no depender de recursos que no son renovables y de un esquema del petróleo que tiene una cuestión internacional, digamos, de dominio, digamos, internacional de 4 o 5 grandes empresas petroleras, digamos. Esta discusión es la discusión de hoy y la discusión también de toda nuestra historia, digamos, ¿no? Si se quiere, hasta desde el golpe del 30 hasta el 55, entre el 54 y el 55, cuando el gobierno de Perón avanza, digamos, hacia un contrato con una empresa extranjera también, con la California, y la discusión que se da en torno a todo eso dentro del mismo peronismo, en función de la discusión de la energía, digamos, y que atraviesa toda la década del 60 con Frondizi, y vuelve, digamos, después cuando el menemismo termina liquidando absolutamente nuestra empresa nacional, nuestra empresa petrolera, digamos, estatal, y este resurgimiento de esta discusión que nos parece que sobre esto hay que discutir un proyecto de país. Eso lo vamos a avanzar un poco más en el siguiente bloque. Me gustaría aclarar una serie de temas que vos dejaste planteados y que podemos seguir viendo después. Uno, el tema de esta fuerte presencia de los monopolios de las grandes empresas petroleras que tienen fuertes intereses en que las cosas funcionen de esta forma, ¿no? Y cómo uno puede pensar determinadas áreas de la economía que deben independizarse de la lógica del mercado, ¿no? O sea, vos tenés que pensar la energía y el petróleo fuera de la lógica del mercado mundial, porque nosotros deberíamos producir energía o producir petróleo, o como lo hacía YPF, a precios que permitieran, llamémoslo precios que permitieran subsidiar la industria y subsidiar a los trabajadores, o sea, precio de producción y no precio de mercado, porque un barril de petróleo estará $20 sacarlo en este momento y el precio de mercado es $100. ¿Por qué si a nosotros nos cuesta $20 tenemos que comercializarlo? En realidad lo que se hace acá se subsidia una parte, ¿no? El Estado impone $70, que es lo que en el mercado interno se está comercializando el petróleo, es a una idea de $70, no los 100 y pico que están en el mercado mundial, pero cuestan 20. ¿No? Y después se le hace exenciones a las empresas privadas. Y otro es que sí, que hay que no eludir, pero no hay que mezclar determinados, llamémoslo, fundamentalismos respecto de las energías. Cuando hablamos de energías alternativas, me parece que tenemos que pensarlo por el lado de
energías que corrijan una matriz energética que nos va a colocar en el largo plazo en un nuevo problema, ¿no? Porque si el petróleo, vos abrís un pozo y ese pozo se acaba y después no se vuelve a llenar sino en millones de años, ¿no? Digamos, la civilización tal cual la conocemos hoy todavía no puede dejar de depender del petróleo a través de los plásticos, de determinados combustibles. Ahora bien, lo que nosotros pareciera, comparado con otros países, inclusive hablamos, yo te mencionaba Perú, el nivel de distribución de las diferentes energías en Argentina es del peor del mundo. Sí, pero bueno, ahí también hay una cuestión de que en realidad me parece que si la sociedad, digamos, la civilización avanza hacia un mayor grado de consumismo, digamos, todos esos problemas se nos va a caer encima, digamos, ese es el gran problema, un sistema que tiene esos valores. Entonces, contra eso hay que pelear, digamos, del fondo, que tiene que ver con qué sistema y cuál es la civilización que nosotros queremos en función de entender la realización del hombre, digamos, y no la realización del dinero, digamos, o de los bienes meramente materiales. Ahora, me parece que la discusión, digamos, en Argentina y la discusión en América Latina tiene que ver con la renta, digamos, la discusión de la renta del petróleo, la discusión de la renta agraria, la discusión de la renta minera, que es lo que hay que ir discutiendo, digamos, en Latinoamérica. Me parece que está en juego eso. Después es real con una cosa que vos planteás que tiene que ver con... El segundo bloque. Es el segundo bloque. Estos son los temas que vamos a ir charlando en el segundo bloque. Así que, señor director, cortamos acá y seguimos en 5 minutos con Miseria de la Economía, charlando con Marcelo Jaquet sobre cuál es el proyecto de soberanía energética que debemos construir. Seguimos en Miserias de la Economía, en el tercer bloque, charlando sobre el convenio YPF Chevron. Les acerco unos datos más como para que tengamos en cuenta. Una central nuclear cuesta unos 4.000 millones de dólares para generar 1 gigawatt hora. Y tarda unos 5 años en su construcción, en total unos 10 años con su instalación, el proyecto, etc. Una central hidroeléctrica, por ejemplo, las que se acaban de licitar en el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, ¿no? Sí. Cuestan unos 3.000 millones de dólares, tardan unos 10-15 años en construirse y generan 1,8, y está previsto que generen 1,8 gigawatt hora. La energía eólica aproximadamente cuesta 600 millones de dólares por gigawatt hora generado. Para tener en cuenta una serie de temas, ¿no? Y el proyecto de Vaca Muerta está pensado que cueste una cifra que ronda los 15.000 millones y que empiece de 15.000 millones de pesos, ¿no? O de dólares. Acá me hizo el embriague. Pero en total que la mayoría serían financiados por el Estado o a través de los ingresos de la misma empresa, y recién empezaría a hipotéticamente tener resultados, suponiendo que realmente se encuentre la cantidad de petróleo que se espera, a partir de los 5 o 10 años, lo cual nos debería llevar a reflexionar lo que veníamos charlando antes, ¿no? La presión enorme del mercado y las grandes empresas por mantenernos dentro de esta lógica del negocio petrolero, ¿no? Del negocio petrolero en el mercado mundial, porque nosotros no estamos negando la necesidad de seguir produciendo y extrayendo petróleo para nuestras necesidades. Marcelo, estamos trabajando ahora en la construcción de un espacio. ¿Por qué no nos contás cómo es? No, ahí nos venimos articulando diferentes sectores, organizaciones sociales, políticas, profesionales, intelectuales del quehacer nacional para poder, casualmente venimos debatiendo esto, discutiendo esto y teniendo en la mira la posibilidad de construir a un largo plazo, digamos, con etapas, un espacio que pueda debatir seriamente la cuestión de la soberanía energética y pueda también proponer cuestiones concretas de cómo se debería avanzar hacia una matriz soberana, digamos, la cuestión de la energía. Venimos también de hacer una movilización a las puertas de YPF con diferentes organizaciones, donde fuimos atendidos por el área
de Relaciones Institucionales, digamos, de la empresa, con lo cual quedamos en tener una reunión. Todavía no fuimos convocados, digamos, a esa reunión donde nos iba a explicar los beneficios, de alguna manera, que tenía el acuerdo Chevron-YPF Sociedad Anónima. En base de esa organización y con otro espacio que venía también desde hace tiempo desarrollando la campaña por la nacionalización de YPF, nos juntamos y estamos pensando, digamos, venimos juntándonos semanalmente y estamos pensando avanzar en algunas actividades. Potencialmente estaría para el miércoles 14 de agosto una posible acción, radio abierta, movilización en la puerta de la provincia de Neuquén, porque el 14 aparentemente se votaría el acuerdo que tiene que tener la provincia con YPF Sociedad Anónima, digamos, el criterio de los acuerdos. Posterior a eso, la idea que tenemos es poder salir hacia la calle en función de poder poner mesa de agitación y propaganda. Creemos que en el marco de la campaña electoral tiene sentido, digamos, que un puñado de organizaciones planteen un tema estratégico, digamos, de interés estratégico para la nación. En la campaña se está discutiendo tan poco, ¿no? Claro, en las campañas electorales para colmo no se está diciendo absolutamente nada. Y posterior a eso la idea es poder hacer una movilización para seguir planteando la mirada que tienen estas organizaciones sobre el acuerdo y poder, digamos, plantear cuál sería el camino para poder tener una soberanía energética en nuestra patria. ¿Qué pensás por qué, no qué pensás, sino por qué pensás que la Presidenta, y creo que Kicillof también, mencionaron, no digo agresivamente, pero mencionaron despectivamente la movilización que hicimos nosotros? ¿Por qué pensás que Vos sabés que yo no escuché lo que dijeron, pero me contaron compañeros qué es lo que dijo la Presidenta, como planteando de que el sector, podría haberlo ignorado, digamos, sí, ¿no? como que el sector que estaba ahí, digamos, nunca dijo nada con respecto a YPF cuando era YPF Repsol, digamos. En primer lugar, YPF Repsol estuvo del 2003 al 2010, digamos, en el gobierno, digamos, del proyecto nacional que encarnó primero Néstor Kirchner y que lo está haciendo actualmente Cristina. Para colmo, los sectores que estamos ahí fuimos de alguna manera luchadores populares en la década del 90 cuando se privatizó y estuvimos en contra de las privatizaciones en plena época del modelo liberal encarnado por el menemismo, digamos. ¿Cuál es la intención de hacerlo notar? En realidad uno no sabe, digamos, pero como que de alguna manera que hay un control de lo disparate que dice la oposición liberal. Lo que no se puede hacer y lo que creo de que podría, digamos, impulsar, digamos, otra forma de hacer la política tiene que ver con que se pueda construir un espacio que en realidad discuta, digamos, desde el sentir patriótico que implica, digamos, tener soberanía energética a nivel nacional, que discuta con fundamentos reales, con nuestra historia y con una cuestión hacia adelante de cómo debería un Estado ser planificador en la cuestión de la energía. ¿Vos creés que hay entonces algún tipo de ruido interno en ese sentido, ¿no? Porque hablar de proyecto nacional o proyecto nacional y popular debería hacer ruido esta medida, ¿no? Por ejemplo, el mismo Kicillof, que fue el que lo trajo a Basualdo, se quedó sin Basualdo, digamos, dentro de la empresa. Y quizás esas cuestiones hacen que una acción que en realidad en otro momento no hubiera sido prácticamente ignorada, tengo otro tipo de repercusión por el escenario en el cual está. Sí, hasta trae ruido, digamos, en la cuestión de cuando hay justificaciones históricas, digamos. Muchos de los hombres de gobierno fundamentan, digamos, la cuestión de cuando Perón hizo el contrato con California, pero en realidad se olvidan de hombres como John William Cook, como Jaureche, que no fueron, digamos, que estuvieron en contra de eso, como el movimiento obrero representado por Olmos, que planteaba, digamos, la cuestión de que no estaban de acuerdo con eso. Los diputados del movimiento obrero, es importante tener en cuenta dos cosas en eso que vos mencionás, que es muy importante porque lo fundamentan también desde ese lado para llegar a la conciencia popular, ¿no? Los diputados de la CGT y los sectores más progresistas del peronismo, como John William Cook, se opusieron al acuerdo con la California. Igualmente dos cosas, el acuerdo con la California estaba hecho dentro del marco de una constitución que tenía un artículo 40 que declaraba de propiedad soberana y nacional todos los recursos energéticos, el suelo, subsuelo, las vías de agua, las minas, las empresas estratégicas, etcétera, ¿no? Y a su vez era un contrato de locación de servicios.
no era una concesión a, a una empresa de un sector, de un sector de explotación, sino que era un contrato de locación de servicios, es cierto, tenía una serie de vueltas que permitían que la empresa tuviera algún tipo de rédito, ¿no? Un rédito que le permitiera llegar, pero seguía siendo un contrato de locación de servicios, que es algo muy diferente al tipo de convenio que ha hecho Repsol, que ha hecho YPF con Chevron en este momento, ¿no? Bueno, Marcelo, acá me están violentando el discurso, porque los tiempos de la televisión exigen que terminemos. Me hacen gestos, hasta gestos con la mano en alto, tipo de un saludo nazi, ¿no? Me dicen que me van a ejecutar, así que espero que, bueno, que haya sido útil esta charla. Te agradecemos que haya venido para intercambiar con nosotros y seguiremos trabajando en este espacio que estamos generando, que piensa tener una próxima reunión el martes que viene. El martes, en Santiago del Estero y Chile. En Santiago del Estero y Chile, así todos los compañeros, organizaciones, técnicos, personas interesadas que quieran venir a debatir estos temas, los esperamos por la reconstrucción de la soberanía energética y por la construcción de un verdadero proyecto de liberación nacional. Muchas gracias, los dejamos con Luciana Lávila en El Noticiero Popular.